Me las he arreglado por mucho tiempo formando y modificando mi circuito en un Deepcool Matrix 55, pero por la cantidad de cosas que he ido agregando, terminé con el espacio saturado y una limitante para obtener un rendimiento óptimo y un flujo de aire adecuado, así que decidí pasar a un Lian Li PC011 Dynamic. Partiendo por las dimensiones generales, el gabinete tiene 450 milímetros de alto por 447 milímetros de profundidad y un ancho de 273 mirado desde el frente. Esto significa que este gabinete es ligeramente más bajo que el gabinete de tamaño medio estándar, pero es bastante más ancho, lo cual se debe a su particular diseño de doble cámara que en su minuto de lanzamiento alrededor del año 2017 resultó ser una característica bastante novedosa, pero por sobre todo llamativa, ya que cambia absolutamente la distribución de los componentes, permitiendo poner un radiador al lado de la motherboard. Si bien se podría considerar que el diseño de doble cámara existe en muchos gabinetes debido a la cobertura de la fuente de poder, en la mayoría de los casos el espacio donde se instala la fuente de poder también debe albergar cables y unidades de almacenamiento, lo que puede generar problemas para el orden y montaje de nuevos dispositivos. En cambio, en este modelo de Lian Li tenemos un espacio detrás de la motherboard generado por el ancho extra del gabinete, en donde la fuente de poder se ubica también en la zona inferior por defecto, pero rotada en 90 grados, lo cual permite que la fuente tenga una entrada de aire por el lateral, pero que siga expulsando el aire por la parte trasera. Una de las particularidades del diseño es que tenemos una celda para el montaje de discos mecánicos que está por encima de la fuente, por lo que la salida de los cables se encuentra libre tanto para los discos como para la fuente de poder. Así que el espacio que queda en la zona inferior nos permite instalar fuentes de tamaño estándar ATX muy fácilmente, y también fuentes con un largo de hasta 210 mm considerando el bracket y de 255 mm sin el bracket puesto. Incluso si prescindimos de la celda para discos mecánicos, la cual es completamente removible, es posible instalar una segunda fuente de poder con un largo máximo de 170 o 255 mm con y sin el bracket respectivamente. Si nos vamos por el estándar de una sola fuente de poder, podemos instalar un máximo de 3 discos mecánicos de 3.5, 2 en la celda y uno en el bracket, más 3 unidades de 2.5, como por ejemplo SSD, estando una en el bracket en la zona inferior y 2 en las bandejas removibles de la parte delantera. Respecto al montaje de componentes en general, tenemos lo clásico: permite placas de estándar ATX, micro ATX y mini ITX, los tres formatos más comunes. Teóricamente también se pueden montar placas formando eATX de acuerdo al manual, pero como son más anchas es posible que interfieran con las salidas de los cables, así que no sería un tamaño de placa que recomienden este gabinete directamente. Por otra parte, el gabinete tiene 7 bahías completamente removibles para los puertos de expansión, las cuales permiten también montar un accesorio para el montaje de la GPU en vertical, el cual se vende por separado. En cuanto a disipadores por aire, admite una altura máxima de 155 mm y en cuanto a gráficas, estas pueden llegar a tener hasta 420 mm de largo de acuerdo al manual. Eso sí, si es que no contamos con un radiador enorme en el lateral. En cuanto a las opciones de montaje de refrigeraciones líquidas y ventiladores, sin duda se tiene uno de los puntos que me resulta más interesante, ya que la variedad de configuraciones es bastante amplia. Para instalar ventiladores tenemos la opción de poner 3 ventiladores de 120 en la parte inferior, obviamente sacando las bahías para SSD, pero con el detalle de tener posiciones fijas, ya que tenemos perforaciones sin ranuras, así que no podemos ajustar si los ventiladores van más adelante o más atrás. En cuanto al lateral, también se pueden montar 3 ventiladores de 120 que en este caso sí cuentan con una ranura para ajustar la posición en la altura, así que se tiene algo más de juego. Y finalmente en la parte superior se pueden ubicar ya sean 3 ventiladores de 120 montados en las ranuras o 2 ventiladores de 140 mm. Esto quiere decir que es posible instalar en total 9 ventiladores de 120 o 6 ventiladores de 120 y 2 de 140 simultáneamente, los cuales pueden estar entrando o sacando aire, ya que todos los puntos de entrada cuentan con filtros de polvo magnéticos. Como punto aparte, cabe destacar que en la parte posterior este modelo no considera el montaje de un ventilador como típicamente se hace en los gabinetes, pero sí se tiene el ranurado para el flujo de aire, quizás pensando en la opción de montar ventiladores pequeños, pero como no cuenta con filtros de polvo, cosa que sí existen en las otras entradas, no lo recomiendo a menos que solamente sea de salida. En cuanto a las opciones de montaje de radiadores, este es uno de los modelos más compactos y baratos que permite instalar 3 radiadores de 360 de forma simultánea sin mayores problemas, por lo cual podemos llegar a configuraciones bastante complejas sin necesidad de tener una torre enorme. Comenzando por la parte inferior, podemos instalar radiadores de 360 mm de hasta 60 mm de ancho con ventiladores estándar, ya que se cuenta con un espacio de 85 mm desde la chapa hasta la gráfica, contando con una gráfica doble ranura. La única limitante en este caso sería lo que tengamos por encima hasta llegar a la gráfica.
lo cual puede anular el acceso a algunos puertos de la motherboard, pero aún así deja algo de espacio para pasar los cables. Eso sí, como detalle, es posible que dependiendo del modelo de radiador, las salidas de los racores solo se puedan orientar al frontal, ya que las posiciones de los tornillos son fijas y no queda mucha distancia en la parte posterior, por lo que el espacio disponible no deja lugar para los conectores, haciendo que la única orientación posible para el radiador sea con las salidas hacia adelante. Respecto al lateral, el espacio viene pensado para un radiador estándar de 360 mm con los conectores orientados hacia la parte superior. Tenemos la opción de montar el radiador por delante de la chapa o por detrás de la chapa, lo cual queda a gusto personal. Si optan por poner el radiador por delante, la limitante solo va a ser el largo de la gráfica o los ventiladores montados abajo, en cuyo caso recomendaría radiadores de anchos de 30 y 45 mm máximo, considerando los ventiladores. Por otra parte, si montan el radiador por detrás de la chapa, el ancho máximo admisible es de 45 mm y en el caso de que usen radiadores de 30 mm, queda el espacio justo para poner ventiladores estándar, por lo que se puede montar un push and pull en una configuración similar a la que yo tengo. Por último, en la parte superior el gabinete tiene una distancia de 90 mm al borde de la motherboard, por lo que en teoría es posible hacer un push and pull con un radiador de 30 mm de espesor y aún así no llegar a interferir con la placa. Eso sí, teniendo la precaución de conectar previamente los cables, ya que hacerlo después podría dificultar un poco el proceso, sobre todo con los cables de poder de la CPU, los cuales, como se ve en este caso, quedan justo en el espacio restante. En cuanto al tamaño del radiador, se puede utilizar uno de 360 orientado en ambos sentidos o un radiador de 280 mm, los cuales pueden ser compatibles con las salidas de un radiador lateral siempre y cuando se cuente con los adaptadores adecuados para sortear el espacio que queda disponible desde los racores en el caso de un montaje custom. Respecto a las características externas, el botón de encendido está en el frente, junto con dos conectores jack 3.5 para audífonos y micrófonos, dos puertos USB 3.0 para el tipo A y un puerto USB para el tipo C 3.1, el cual internamente va conectado al puerto 3.1 de la motherboard con un cable en ángulo, por lo cual es fácil de instalar y nos asegura altas tasas de transferencia de datos. Todos estos puntos de conexión están sobre una pequeña chapa de aluminio decorativa con acabado esmerilado y por el interior se cuenta con una placa que soporta los cables del panel frontal para que no interfieran con los ventiladores o el radiador lateral. El resto de la estructura es bastante firme y está hecha de chapa de acero con muy buenas terminaciones. Y sin duda, uno de los detalles más llamativos es el frontal de vidrio, el cual es desmontable junto con el panel lateral mediante un sistema de anclaje bastante sencillo pero efectivo que es asegurado por la tapa superior. Esto quiere decir que si queremos desmontar cualquiera de las tres coberturas, debemos sacar primero la placa superior, la cual se asegura con dos tornillos de apriete manual o thumb screw, los cuales permanecen en la tapa así que no hay posibilidad de perderlos. Todo esto puede resultar algo engorroso considerando que en la mayoría de los gabinetes el acceso se logra quitando solamente una tapa y no dos. Pero en realidad esto no me generó ningún inconveniente y puedo decir por experiencia de uso en cerca de 2 meses que el mecanismo es muy cómodo, ya sea para limpiar o instalar los componentes, ya que es fácil encajar las tapas y estas se aseguran en su posición mediante su propio peso, y se mantienen ahí sin necesidad de poner la tapa de arriba, así que tanto la experiencia de montaje inicial como el mantenimiento son muy cómodas. Otro punto a destacar es que debido al espacio y la distribución de los componentes en la parte posterior, es muy fácil organizar los cables ya que se pueden pasar por varias partes y ordenarlos por grupos. Por ejemplo, en este caso estoy usando extensiones de cable rígido para los cables de poder y a pesar de los varios centímetros extra, aún me queda espacio para pasar sin problemas cables de RGB y varios conectores adicionales, incluyendo el inversor del cátodo de la reserva, un hub extra y varios puntos de conexión para Molex y cables de RGB y ARGB. Cosa que anteriormente me resultaba imposible de organizar y hacía que conectar algo fuese una tarea muy larga y tediosa. Si bien aún no logro dar con el manejo de cables perfecto, este gabinete sí me permitió mejorar enormemente el desastre que tenía en el gabinete anterior. Eso sí, no todo es perfecto en cuanto al orden de cables, ya que usar los espacios para pasar los cables en el extremo inferior y conectarse a la placa donde suele estar el conector de audio y de USB es un poco complicado si tenemos la fuente de poder instalada. Y segundo, si se requiere instalar o cambiar el backplate que sujeta al disipador o el bloque de la CPU, toca desmontar la bahía de los discos duros, ya que no se tiene acceso directo a la parte posterior de la motherboard, cosa que en los modelos de gabinetes tradicionales sí se tiene. En cuanto al rendimiento, es difícil establecer decenas de comparativas ya que cada montaje y distribución es distinta, además de que en este caso el gabinete da lugar a un total de 9 ventiladores de 120 mm, siendo que el estándar son 6 o 7. No obstante, sí voy a comentar mi caso particular que voy a resumir con lo siguiente. El rendimiento que obtengo en este montaje, con esta distribución, con todas las tapas montadas, o de otra forma, con el gabinete cerrado,
es el mismo que obtenía en el Matrix 55 sin el vidrio lateral y sin el frontal. Esto quiere decir que el rendimiento es equivalente a tener mi gabinete antiguo completamente abierto. Y si comparo respecto al montaje antiguo cerrado, la mejora es de alrededor de entre 6 y 8 grados, sumado a que no entra tanto polvo y pelusa en los radiadores y la presentación de los componentes en mi opinión es mucho mejor. La razón de esta mejora tan marcada en este montaje está dada principalmente porque los ventiladores no tienen mayor restricción directa, cosa que sí ocurría con el frontal del Matrix. Así que pueden desarrollar muy bien el flujo de aire, además de que se pueden destinar ventiladores para la entrada de aire fresco dejando todo el aire caliente de salida, lo cual se nota bastante. Por el momento, como único inconveniente en la configuración que armé, es que estoy desarrollando presión negativa, ya que son 5 ventiladores sacando aire versus 3 ingresando, los cuales además no tienen el mismo rendimiento. De todas formas, esto es un punto muy variable, ya sea mejorando los ventiladores de ingreso de aire, regulando la velocidad de los ventiladores de salida, o cambiando la posición de los radiadores, ya que hay varias opciones de configuraciones disponibles. A modo de resumen voy a sintetizar 3 aspectos. Lo bueno, la capacidad para el montaje y distribución de sistemas de refrigeración líquida, ya sea all-in-one o custom, es destacable. Los acabados en general son bastante buenos, la estructura es firme y el diseño de montaje de tapas es muy cómodo. La cámara posterior tiene mucho espacio para el manejo de cables y el montaje de accesorios. Y por último, la exhibición de componentes es francamente superior. Lo malo, el factor de forma puede dificultar poner este gabinete en algunos espacios ya que es bastante ancho. El filtro de polvo de la parte inferior podría ser de mejor calidad o tener otro sistema de montaje o un marco plástico, ya que todos los filtros en el gabinete son del mismo tipo, pero en la parte inferior es un poco difícil de posicionar cuando lo removemos para limpiar, ya que se dobla fácilmente. Por otra parte, no se puede poner un ventilador estándar en la parte posterior a pesar de que trae rejilla, por lo que esta parte queda como un punto de entrada de polvo si tenemos presión negativa. Y por último, las rejillas tienen poca área de paso de aire. Esto no necesariamente se refleja en un mal rendimiento, pero sí genera una mayor restricción al paso de aire, siendo que podría ser mejor. Curiosamente, esto no fue solo mi opinión, ya que me di cuenta que en la nueva revisión de este gabinete lanzada hace unos pocos meses, mejoraron el paso de aire en todos los puntos de entrada. Lo feo, no trae ventiladores, siendo que gabinetes de la misma gama y precio similar pueden traer 2 o 3 relativamente buenos. El precio del accesorio para el montaje de la GPU en vertical es alto respecto al precio del gabinete mismo. No existe un accesorio para el montaje rápido de discos duros, a pesar de que el diseño cuenta con un acceso rápido en la parte posterior en la jaula, la cual, sin la placa de conexión hot plug, pierde bastante utilidad. No hay botón de reset, no sé por qué. Y como detalles un poco más quisquillosos, la terminación interna del cable de audio frontal podría ser mejor o al menos de un color uniforme, ya que este cable choca bastante con la presentación general del gabinete, que en mi caso es completamente negra. Y por último, el conector USB 3.0 del panel frontal podría ser más flexible, ya que molesta un poco con los ventiladores o radiadores en caso de que la posición del conector 3.0 en la motherboard sea el mismo que en mi caso, cosa que es común en los diseños de placa, razón por la que me vi obligado a traer un adaptador flexible. En general, puedo decir que me gustó bastante este gabinete, los resultados en rendimiento y estética cumplieron con mis expectativas y por el precio al que logré conseguirlo, alrededor de unos 100.000 pesos chilenos o unos $120 al cambio de hoy, está dentro de los mejores gabinetes que se pueden conseguir, sobre todo si nos interesa el montaje de sistemas de refrigeración custom, ya que incluso cuenta con placas de distribución oficiales fabricadas por partners de la marca. Si es un gabinete recomendable o no, depende del presupuesto y expectativas de cada uno, así que espero que este video les ayude a tomar una buena decisión de compra. Por mi parte estoy ansioso de pasar este armado a tubo rígido, así que pronto tendré una actualización de este montaje junto con una nueva guía de armado en tubo rígido. Así que, si les gustó el video, ya saben que me pueden apoyar mediante un like y si tienen cualquier duda respecto a este gabinete o el montaje dentro del mismo, no duden en preguntarlo abajo en los comentarios. Les dejo con la lista de videos de water cooling del canal y sin más que decir, volviendo de mi extenso retiro, soy Ícaro y hasta el próximo video. Nos vemos.